Buenas tardes, mi nombre es Daniel Gabellini y hoy voy a llevar el mensaje en reemplazo a Jairo, que me ha pedido como favor que lo sustituyera. Oremos por él porque está en el frío. Pero antes de orar, quiero desear que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Vamos a orar antes de empezar el mensaje. Padre eterno, te damos todas las alabanzas, toda la gloria y toda la honra que tú te mereces de nosotros, Señor. Te damos gracias por dar a tu unigénito Hijo como rescate de nuestros pecados, Señor. Y gracias por su resurrección, que es la que nos garantiza la vida eterna contigo, Señor. Gracias por tu palabra, por tus profetas, por tus apóstoles. Gracias por darnos la oportunidad de exponerla, de estudiarla, de conocerte cada día más a través de ella. Te pido, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para tener sabiduría y para recibir tu palabra en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Padre, a navegar en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de confusión, tiempos duros. No son tiempos nuevos. El mundo ha sido así desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron en el jardín, Señor. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que nos toca vivirlo nosotros, Señor. Pero yo tengo fe porque tú siempre tienes un remanente fiel. Lo tuviste con tu profeta Elías. Lo tuviste en el día de Pentecostés. Esta iglesia que ha crecido a través de los años se inició con 120 personas, Padre. 120 personas que recibieron la unción de tu Espíritu Santo para poder proclamar al mundo la verdad de la vida. La vida que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido que guíe mis palabras, mi corazón, que me saques del medio, que tú seas el que habla a través de mí, Padre. Úsame como base comunicante. Y te dedicamos este tiempo a ti, que tú te mereces todo de nosotros. Y te pedimos todas estas cosas en el nombre que está encima de todos los nombres. Y que un día toda rodilla se va a doblar y declarar que es Señor, Cristo Jesús. Amén. La razón por la cual voy a exponer sobre la epístola a los Colosenses es porque tiene mucha relación con lo que está enseñando el pastor Jairo todos los domingos. Si se recuerdan, en la introducción del Evangelio de acuerdo a San Juan, Jairo dijo que era un evangelio distinto a los otros tres que hay en el Nuevo Testamento. Los evangelios de acuerdo a Mateo, a Marcos y a Lucas son denominados como evangelios sinópticos porque sinóptico significa un mismo tema desarrollado de distintos puntos de vista. Por ejemplo, el apóstol Mateo, un recaudador de impuestos judío, le escribe a su pueblo. ¿Cómo describe al Mesías, a Jesús? Como el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. ¿Cómo sabemos esto? Apenas empieza el Evangelio, en la genealogía, empieza y Abraham engendró. O sea que empieza con el padre del pueblo judío. Juan Marcos, que fue el secretario y el amanuense del apóstol Pedro, es la imagen pura del apóstol Pedro. Si ustedes lo conocen y leen los evangelios, se van a dar cuenta que hubo muy pocos apóstoles o discípulos que lo amaran a Jesús como él. Pero era tan impulsivo y tan descontrolado que metía la pata cada vez que hablaba. Pedro fue el único en contestarle a Jesús cuando Jesús preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Fue el único que le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Y a los 15 minutos, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque sos un tropiezo. Porque no pudo contenerse y empezó a hablar cosas que no debía hablar. Por lo tanto, cuando Marcos escribe el Evangelio, es un Evangelio corto y a las corridas, pero es uno de los más completos. Es más, se supone que el apóstol Lucas copió de Marcos la gran parte de su Evangelio. Y después lo tenemos a Lucas. Y Marcos lo presenta a Jesús como el siervo sufriente de los 27 capítulos, de los últimos 27 capítulos del libro de Isaías. Ustedes saben, el libro de Isaías está dividido en dos partes, es como la Biblia. 39 capítulos, todo el juicio. 27, toda la esperanza. Y por último lo tenemos a Lucas, el doctor Lucas griego, compañero de Pablo, que lo describe como el hombre compasivo con los gentiles. ¿Cómo sabemos que lo describe como un hombre? Porque es el único, el apóstol, el doctor Lucas hace la genealogía de Jesús de adelante para atrás. Empieza con José. Y me olvidé de decirle, y no se quejen las mujeres, en el Nuevo Testamento eran todos chauvinistas, ¿ok? O sea, las mujeres estaban siempre de lado. Mateo, ¿dónde termina? No termina con María, termina con José. ¿Dónde empieza Lucas? Empieza con José, hijo de Elí. ¿Y dónde termina? Lleva toda la genealogía de Cristo hacia Adán. Pero Juan lo describe de una forma muy, muy diferente. Lo describe como el Hijo de Dios. Es más, lo describe como Dios. El Evangelio de Juan empieza, en el principio era el verbo, el logos, el poder creador que los filósofos griegos usaban, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio Dios y todas las cosas por Él fueron creadas y nada de lo que se hizo fue hecho sin Él. Fue hecho sin Él. O sea, desde el momento de que inicia el Evangelio, lo escribe para describir que Cristo es Dios. Por eso cuando uno le da el Evangelio a una persona y tiene que decirle, bueno, y ahora, ustedes saben, si a ustedes les dicen lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, y si creen en Él van a ser salvos, eso es el comienzo, ¿no? Después empieza el discipulado. Nuestro Señor le dijo a sus discípulos, ved y haced discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. No dijo salven gente, hagan discípulos. Nosotros somos discípulos. Estamos salvos porque creemos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, pero somos discípulos. Vivimos toda la vida aprendiendo de Él. Por lo menos yo hace 35 años que estoy con el Señor y no lo conozco completamente. Siempre encuentro algo nuevo. Siempre encuentro algo que pensé que lo sabía y me di cuenta que no sabía nada. Pero de cualquier manera, Juan se esfuerza y para cerrar su evangelio dice en el capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo Jesús además muchas cosas que no están escritas aquí. Pero estas las he escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengáis vida eterna. Está todo bueno, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esto con Colosenses? Ahora vamos a eso. Ustedes saben cuando escribió Juan todas sus obras. Juan escribió 5 obras. Un evangelio, 3 epístolas y un libro. Escribió el Evangelio de acuerdo a San Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis.
El Evangelio y las 3 cartas las escribió en Éfeso, donde él era el obispo. Apocalipsis, todos saben, la escribió cuando fue exilado en la isla de Pasmo, que está cruzando Efeso, Mileto, en la costa del mar Egeo. Pero ¿cuándo no escribió todas esas obras? La obra más temprana que tiene es el Evangelio, lo escribió entre los años 80 y 90 después de Cristo. Las epístolas las escribió entre el año 90 y 95, y Apocalipsis la escribió entre el año 94 y 95, y 96, porque en el año 97 el emperador Domiciano empezó la persecución más cruel y terrible que sufrió el cristianismo. Mató más de 300.000 personas en 10 años. Después que las mató, se jubiló. Se retiró y fue a vivir en la isla de Capri. Si no la conocen, vayan al internet y fíjense lo que es la isla de Capri. Es una de las islas más hermosas del mundo. Y está enfrente a Roma. Bueno, no, frente a Florencia. Pero, ¿por qué lo escribió tan tarde? Ya Pablo había escrito todas las epístolas. La epístola más tardía de Pablo la escribió en el año 62. ¿Por qué escribir esto? Porque Juan estaba combatiendo lo que nosotros combatimos hoy en día. El mundo ataca a Cristo. Y estaba tratando de explicarles y frenar algo que Pablo profesó al final de su viaje misionero. Pablo terminó su viaje misionero en Corintios y en lugar de cruzar directamente llevaba un montón de dinero para la iglesia en Jerusalén. Si ustedes no saben, la iglesia en Jerusalén fue siempre perseguida, pero no por los romanos, sino por los fariseos, los saduceos, los escribas, los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. Porque como decimos en Argentina, le estaban pateando el tarrito. Ustedes saben, los que piden dinero ponen un tarrito en la calle y la gente se lo patea. Y le estaban pateando, le estaban sacando el negocio. La gente se estaba convirtiendo, el Espíritu Santo estaba trabajando tiempo extra para convertir gente a Cristo. Entonces estaban siempre con necesidades, no tenían trabajo, es más, si leen el libro de Hechos, tuvieron que vender las propiedades, no porque fueran comunistas, las tuvieron que vender y ponerlas en una fuente común porque si no, no podían comer. Entonces Pablo traía mucho dinero y en lugar de cruzar de Corinto a Galilea y después ir a Jerusalén, decidió visitar todas las iglesias que había plantado en Macedonia y en el Asia Menor, en lo que es Turquía. Entonces caminó y visitó Berea, Tesalónica, fue a Filipos, cruzó a Troas, volvió y se paró en Mileto, y en Mileto vinieron todos los ancianos de su iglesia amada. La iglesia que Pablo más amaba era la iglesia de Éfeso. Estuvo 3 años predicando, enseñando en esa iglesia. Y imagínense si los amaría que predicó por 12 horas seguidas. Y nosotros nos quejamos por 45 minutos. 12 horas sin parar, hablando, enseñando. Cuando terminó, en Hechos 20, versículos 29 y 30, dijo, porque yo sé que a mi partida van a surgir lobos feroces que van a devorar a los creyentes. Y esos lobos van a nacer del medio de ellos. La mayoría de los enemigos de la iglesia de Cristo está dentro de la iglesia de Cristo. No vayan a buscar enemigos en el mundo. Al mundo no le importa nada la iglesia. Satanás, si se fijan en la historia, nunca descansa. Atacó la creación en el jardín y después siguió matando a Abel y haciendo todo, y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Trató de destruir al pueblo de Israel, trata de destruir al cristianismo. ¿Por qué?
hasta el Nuevo Testamento trató de destruir al pueblo de Israel para que Cristo no naciera. Cristo nació y lo mandó a Herodes a que matara a todos los niños menores de 2 años de la ciudad de Belén. Y después de eso, cuando no pudo, y Cristo nació, creció, pagó por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día para cumplir con la promesa que nos hizo en 14:19. El mundo no me verá más, pero ustedes dentro de poco me van a ver. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Si ustedes no sabían por qué vamos a vivir una eternidad con Él, esa es la promesa que nos hizo. En la resurrección nos pagó en la cruz nuestros pecados. Acuérdense, Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Cristo cargó en sus hombros toda la ira del Padre, de todos los pecados de la historia de la humanidad, en esa cruz en Galilea, en Judea. Acuérdense, la Biblia es la historia de amor más grande jamás contada, pero está escrita en sangre, en una sangre derramada, en una cruz, a la afuera de la ciudad. Escarnecido, solo, Él pagó por nosotros. Cuando gritó Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Está hablando Cristo el hombre humano, porque se dio cuenta que Dios le había dado la espalda. ¿Cuántos pecados cargó en su espalda? ¿Cuántos pecados míos pagó Cristo en la cruz? Yo no había nacido, estaban los planes de Él, pero pagó los pecados que cometí, los que sigo cometiendo y los que voy a cometer hasta que llegue en su presencia. Entonces Satanás nunca dejó de atacar. Entonces, ¿qué hizo? Cuando no pudo destruirla por la violencia, se infiltró. Y nosotros, como somos rebeldes por naturaleza, ¿qué nos dice Jeremías 17? El 9, el corazón humano es malvado. ¿Quién podrá conocerlo? Y nosotros nos conocemos. Nosotros somos buenitos y humildes porque no tenemos poder. Ustedes pueden tener dinero, mucho dinero, y siguen siendo humildes. Pero ni bien tienen poder, la humildad queda de lado y empieza la lujuria por el poder. Eso es lo que busca Satanás. Satanás busca ser como Dios. Pero de cualquier manera, lo que Pablo está combatiendo en la epístola a los Colosenses es la doctrina que se llama sincretismo. ¿Cuántos de ustedes conocen a los testigos de Jehová? ¿Cuántos de ustedes conocen a los mormones? ¿Cuántos de ustedes conocen a la iglesia unicitaria, Cristo solamente? ¿Cuántos de ustedes conocen las 35.000 sectas que existen en el mundo? Todas en nombre de Jesús. Eso se llama sincretismo. ¿Por qué? Porque le han introducido a la Biblia creencias paganas y filosofías griegas, y además filosofía de todo el mundo. Y entonces se creó lo que se conoce como la doctrina del gnosticismo. Gnosis en griego significa conocimiento, pero conocimiento especial. Ustedes para conocerlo tienen que tener un entrenamiento especial. Estamos siempre en la misma. Hay que controlar a la multitud, ya sea en política, militarmente o con el arma más poderosa que es la fe. Entonces, esa doctrina que estaba destruyendo la iglesia fue combatida por Pablo antes que Juan. Pero Pablo murió y la doctrina siguió. Tuvo que venir Juan
a volver a combatirla. ¿Cómo la combatió? De la única forma es demostrarle que Cristo es Dios. Ahora, lo que va a mostrar Pablo a los colosenses es la preeminencia de Cristo. Ustedes tienen dos tipos de adjetivos que califican a la gente. Prominentes. Alguien que es importante, influyente. Abraham, padre del pueblo judío. Moisés. José, enviado de Egipto. Toda esa gente, Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Gente prominente, gente importante, gente que la gente obedecía y que le seguía. Pero Cristo no es prominente, Cristo es preeminente. Una persona preeminente es aquella que tiene una posición suprema en todas las cosas de la vida. La única persona capaz de hacer eso es Cristo. Entonces Pablo le va a dar a la iglesia de Colosas esa enseñanza. Ahora, Pablo escribió 5 epístolas en Roma. Pablo fue, cuando volvió del viaje misionero, ese que le dije que llevaba dinero, fue a Jerusalén, lo vieron los fariseos y lo quisieron meter preso para apedrearlo. Los romanos lo salvaron, pero se pensaban que era un terrorista egipcio, lo quisieron flagelar y Pablo muy tranquilo le dijo, ¿es legal flagelar a un romano, a un ciudadano romano? Y el centurión que lo iba a flagelar casi se muere de un infarto cardíaco. Porque si ustedes flagelaban a un ciudadano romano, ustedes estaban condenados a muerte. Lo llevaron 2 procónsules, el último fue Félix, querían mordida o coima, y Pablo no tenía un centavo. Entonces lo tuvieron, se cansó de pelear y dijo, apelo al César. O sea, pidió una audiencia con el César y como ciudadano romano se la dieron. Y se fue, lo llevaron a Roma, acuérdense el último viaje de Pablo en la isla de Malta. Llegó a Roma y le dieron prisión domiciliaria. No le pusieron un detector en el tobillo ni en la mano. Estaba preso en Roma, pero recibía visitas. Y con él estaba Tíquico, Timoteo, Demas, un montón de sus discípulos. Y Epafras. Epafras fue un discípulo de Pablo que se convirtió al cristianismo en Éfeso, pero él era de Colosa. Pablo nunca estuvo en Colosa. Pablo nunca estuvo en la Odisea, pero escribió cartas para ellos. ¿Por qué escribió cartas? Porque Epafras fue a verlo a Roma y le contó, primero, de todo el espíritu y el amor que le tenían a Cristo, pero le contó el problema que había con los falsos profetas, con los falsos maestros. Entonces escribió 5 cartas, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, la carta a los Colosenses y la carta a las Laodicenses. Ustedes nunca escucharon, no van a encontrar en la Biblia una carta, una epístola a los Laodicenses. Pero en esta epístola él le dice a Tíquico que le lleve la carta de Colosas a los de la Odisea y la de la Odisea a Colosas para que la lean. Si la leyeron o no sabemos porque no hay registro canónico de que la carta haya sido encontrada. Pero de cualquier manera escribió 5 epístolas estando prisionero. Después fue liberado, pero estando prisionero, y envió la carta con Tíquico, uno de sus ayudantes. Y digo todo esto porque el tema recurrente de las epístolas de Pablo es la apologética. ¿Qué es la apologética? ¿De dónde sale la palabra apologética? En 1 de Pedro 3:15, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis.
y aquí viene, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero el estandarte de los ministerios apologéticos es Judas 3. Ustedes saben, Judas es creo que es la epístola más corta. Están ahí cabeza a cabeza con Filemón. Tiene un solo capítulo. En el versículo 3, Judas, que era el hermanastro de nuestro Señor, escribió: amados, escuchen bien, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado. ¿De dónde iban a entrar los falsos maestros? Encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo vamos a ver solamente 23 versículos si tengo tiempo. Va a enseñarles sobre la preeminencia de Cristo en 4 áreas: el mensaje de los evangelios, la redención en la cruz, la creación y en la iglesia. 4 áreas en las que Cristo es preeminente. Él controla todo eso. Colosenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La forma de saludar es típicamente paulina. Si ustedes lean no si lo leen, léanlo. Y se van a dar cuenta que hay 6, 7 epístolas que empiezan de la misma forma. Pablo, apóstol, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él reconoce que todo lo que hacemos nosotros, sirviendo al Señor, viene de la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de vosotros. Por eso Pablo dice que Dios designa algunos pastores, otros evangelistas, otros maestros. Todos tenemos un trabajo que hacer en la iglesia de Cristo. Pero enfatiza su autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque va a predicar y a enseñar sobre doctrinas aberrantes. Esta epístola describe la preeminencia que la iglesia necesita. Tenemos que volver a Cristo. Cristo lo dijo Timoteo cuando hizo la comunión. A Él le debemos todo. Él es nuestro todo en todo. ¿Ustedes entienden lo que es eso? Nuestro próximo suspiro está en la mano de Él. No se piensen que Dios nos creó y nos echó a andar. Él guía cada uno de nuestros pasos, pero como nos dio la libertad, el libre albedrío de elegir, cuando cometemos errores, a veces nos para y a veces nos deja seguir. Nos caemos, nos espera en el otro bloque, nos levanta, nos sacude el polvo y le dice: te veo en la próxima. Porque sabe que vamos a volver a caer, pero Él está en control de todas nuestras vidas.
Y también en el mensaje de hoy el pastor Mark expresó o citó el universalismo. Hay una doctrina rampante en toda la iglesia en la cual dice que todos vamos a ir al cielo, no importa lo que hagamos. O sea que en el cielo vamos a estar junto a Hitler, vamos a estar junto a Stalin, vamos a estar con los peores asesinos del mundo, según esta teoría, porque todos somos buenos. Y fíjense que todo lo que hace Satanás está en contra de la Biblia. La Biblia nos dice en los Salmos, nos dice en Romanos, nos dice en Isaías, no hay uno que sea justo, no hay uno que busque a Dios. ¿Ustedes saben cómo encuentran a Cristo? Ustedes no buscan a Cristo, Cristo lo busca a ustedes. Él va a enviar a su Espíritu Santo para que les cambie el corazón. Cuando saben, Él sabe quién va a decir que sí y quién va a decir que no. Él lo sabe. Al que sabe que le va a decir que sí, a ese le va a mandar el Espíritu Santo hasta que lo va a hacer hasta que se dé cuenta de que la única cosa que nosotros podemos tener en esta vida que nos va a dar paz y felicidad se llama Jesucristo. Fíjense que ora por la iglesia. Este es un tema que no debemos restarle importancia. La oración es el arma más importante y más poderosa que tenemos en este mundo. No porque le vayamos a cambiar la voluntad de Dios, pero es un mandamiento de adoración que Él nos dio. Nosotros cuando oramos lo estamos adorando. Si no lo saben ahora. Cuando nosotros nos de rodillas, parado, acostado, como sea, manejando, cuando oramos con Él, lo estamos adorando. Es un acto de adoración a Dios. Es un acto de invitarlo a Él que contribuya, que venga a tomar control de nuestra vida. Eso pasa por memorizar mensajes. Quiero que sepamos que nuestra vida comienza con la fe en Cristo. ¿Ustedes saben cuál es el proceso de la salvación? Hay 3 etapas en la salvación. La justificación, que es cuando Cristo paga en la cruz por nuestros pecados y nosotros aceptamos ese sacrificio. En ese momento estamos justificados. Pero como tenemos promesa de vida eterna, debemos ir por la vida guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado justamente para eso, para santificarnos. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es un santo? ¿Ustedes saben lo que es un santo? No el santo católico que 4 obispos dicen, este va a ser santo. ¿Qué es un santo? Santo es una persona separada. Dios nos separa para Él. Pero el proceso de salvación va a terminar cuando cada uno de nosotros esté frente a la presencia de Cristo Jesús glorificado. Y en ese momento Él nos va a glorificar. En ese momento vamos a llegar a la perfección que Él quiere de nosotros. Pero todo eso lleva un proceso largo, un proceso que tenemos que permanecer en la esperanza de Él.
Vamos a ver ahora por qué Pablo nos dice sobre la preeminencia de Cristo en el Evangelio. Versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, y también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por el cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de la luz. En estos versículos está la trilogía perfecta que más quiere Pablo. Fe, amor y esperanza. La fe es la que mira hacia arriba confiando en Dios. El amor mira hacia el futuro, hacia otros, y la fe es la esperanza que tenemos en el futuro. Y sabemos por Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que Él es galardonador de lo que se busca. Y de la esperanza, ¿qué nos dice Pablo? La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el capítulo 13, que es de Primera de Corintios, que está considerado como el capítulo del amor, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo está demostrando que la preeminencia de Cristo se da por el amor que Él tiene por nosotros. Por eso es preeminente en nuestra vida, por eso es todo lo que debemos seguir y está en el mensaje del Evangelio. Ahora, ustedes acuérdense de que Jesús le dijo a sus discípulos que se iba a ir, pero que el Padre iba a mandar al Consolador, a la guía, al Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, la esperanza, la fe, el amor, acuérdense que la fe y la gracia son dones de Dios, son regalos que Dios nos da. Pero un regalo, para que sea regalo, el recipiente del regalo tiene que aceptarlo. Si mi esposa me da un regalo a mí y yo no lo quiero, eso no es regalo porque yo no lo he aceptado. Lo mismo debemos hacer con la fe y con la gracia. Por eso, ¿qué es lo que nos dice Jesús para ser salvos? Conoced, creed en mí, tener fe, y al que me envió, a Dios Padre.
Esas son las dos condiciones para ser salvo. El bautismo y todo, las condiciones es arrepentirse, creer y creer en la obra redentora que Él hizo. Fíjense que hay dos modelos de oración. Una de ellas la practicamos aquí, la practican, yo casi nunca vengo, pero es la obra corporativa. La primera, esa obra corporativa es cuando todo el cuerpo de Cristo o un grupo de cristianos oran por una necesidad, oran por la iglesia, oran por lo que tengan que orar. Y después está la oración personal, en la cual uno intercede, pide, adora. Lo que está haciendo Pablo aquí, lo dice, está orando corporativamente por la iglesia de Colosas. Están todos sus colaboradores orando por él constantemente. No una vez a la mañana. Pablo oraba como Cristo constantemente. Y no hace falta ninguna posición especial. ¿Qué es orar? Es comunicarse con Dios. Uno puede comunicarse con Dios haciendo otras cosas. Es estar siempre en contacto con Él. ¿Qué es lo que nos quiere? Dios nos ama. Dios nos ama más de lo que nosotros amamos a cualquiera. ¿Por qué nos creó? ¿Ustedes se pusieron a pensar alguna vez que un Dios tan poderoso, que conoce el principio antes que el final antes que el principio, haya creado un universo perfecto? Si a ustedes les gusta la ciencia, lean astronomía, lean física, y se van a dar cuenta que química, que lo que creo es perfecto. Va a crear un mundo perfecto sabiendo que lo creó con el solo objetivo de poner un diminuto planeta en este extenso universo que vivimos, un diminuto planeta para que viviera la joya de su creación, que somos nosotros. ¿Ustedes sabían eso? ¿Alguna vez se pusieron a pensar la dimensión, cuánto nos ama Dios, sabiendo que lo íbamos a desobedecer, a traicionar? No. Creó igualmente, ya habiendo provisto una salida. La salida fue, imagínense que se los dijo a Adán y a Eva, sin el derramamiento de sangre no puede haber paga de pecados. Él derramó, Dios se hizo hombre. ¿Por qué Cristo nació de una virgen? ¿Y por qué Cristo no fue concebido por un hombre? El pastor Mark lo dijo hoy. Cuando Adán y Eva pecaron, destruyeron la perfección de su creación. Y esa falla la llevaron hacia el mundo que vivimos hoy. Pero hay un solo camino para arreglar eso. Alguien tiene que pagar por eso. Dios no puede mirar al pecado. Dios no puede decir, bueno, mijito. No. Dios no lo puede mirar. Hay que pagar. Y lo tiene que hacer una persona inocente, sin manchas. Ustedes pueden buscar un montón de gente en el mundo y jamás van a encontrar a nadie que no tenga manchas. Tuvo que Él engendrarse en una virgen, ser humano, vivir entre nosotros, enseñarnos, morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Por eso Pablo habla siempre de sabiduría. Vamos a ver ahora por qué va a demostrar que la preeminencia de Cristo se ve en la redención.
Versículo 14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Se lo dije recién, ¿qué hace el acto de redención? Nos justifica primero y después nos santifica. El único que nos puede santificar es Dios. Y para que Dios haga eso, tiene que estar por encima de todas las cosas. No hay ningún hombre que pueda redimir a otro frente a Dios. Por eso Pablo habla que nuestra manera de vivir refleja el precio de la redención que Él pagó en la cruz. ¿Qué nos dice? Dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino del amado Hijo, en quien tenemos redención en su sangre y perdón de los pecados. Esa es la preeminencia en la redención en la cruz. Jesús vino a rescatarnos de la muerte en el pecado. Pero su preeminencia, donde más se nota, es en su creación. El versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De la petición de que los colosenses sean iluminados por la obra redentora de Dios en su vida, Pablo ahora pasa a tratar el tema que más exalta la preeminencia de Cristo. Es decir, la creación del universo y todo lo que existe en él. El apóstol Juan parece repetir, y que tal vez nos ha hecho, porque ellos leían todas las epístolas, y les dije antes que las obras de Juan son tardías, o sea que él tiene que haber leído las epístolas, y más viviendo en Éfeso. O sea que él tuvo la oportunidad de leer la epístola de Colosas. En Juan 1:3, lo acabo de leer, dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los falsos maestros estaban confundidos acerca de la creación. El gnosticismo cree que la materia es mala, ¿okay? Que es diabólica, malvada. O sea que enseñaban que Cristo nunca tuvo un cuerpo material. O sea, negaban la encarnación. Si Cristo nos encargó, ¿quién pagó en la cruz? Ellos decían que era una emanación espiritual, que Cristo nunca murió en la cruz. Pero en este pasaje vamos a ver 4 cosas. Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación, es el creador del universo y Él está ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto ténganlo presente siempre. Se lo dije antes, su vida, la mía y la de todo el mundo, está sostenida por el poder de la palabra de Dios. Lo dice en Filipenses eso. En Hebreos, que Él sostiene todo con el poder de su palabra.
La primera relación señala que la noción de la imagen, ¿qué es la imagen? Dígame, si ustedes ven una foto de un prócer en un billete de dinero, o ven la efigie en una moneda, ¿a quién representa esa moneda? Es la imagen de una persona, ¿no es cierto? O sea que la imagen es igual que la persona, está representando a la persona. Si Cristo es la imagen invisible de Dios, es la imagen del Dios invisible, ¿qué es eso? Que Cristo es Dios. No hay vuelta que darles. Que nos confundamos con la Trinidad, no importa. Cristo es Dios, es la imagen invisible del Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre, acuérdense. Felipe le preguntó, muéstranos el Padre. En Juan 14:3. Felipe, has estado tanto tiempo al lado mío y no conoces al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Quiere decir que el Padre y Él son iguales, ¿no? Por eso dicen que es la imagen del Dios invisible. En Hebreos 1:3 nos dice que el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La preeminencia de Cristo se refleja ¿en qué? En la relación que hay entre Él y el Padre. La segunda relación dice que es el primogénito de toda creación. Entonces es un ser creado. No. Primogénito es un adjetivo de orden, no de acción. ¿Quién nació primero, Esaú o Jacob? Esaú, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando Isaac bendice a sus dos hijos, ¿a quién bendice primero? A Jacob, que era el primogénito. ¿Por qué fue el primogénito? Porque Saúl le vendió el orden primogénito de su nacimiento. Si la palabra que usa Pablo para decir del primogénito de la creación hubiera sido una palabra distinta a la que usó, si hubiera dicho primogénito de la creación, o sea que es el que nació primero, que fue creado, hubiera usado la palabra protoctisis. Sin embargo, usó una palabra muy común y famosa, prototokos, ¿okay? Que significa es el primero en el orden de la creación. ¿Qué acabamos de leer? Que Él creó todo, ¿no? O sea, el primero en la creación es Él. Él lo creó, pero Él no puede ser parte de la creación. ¿Por qué Dios no puede ser parte del universo? Porque si cualquier Dios que sea parte del universo, está sujeto a las leyes del universo. Si las leyes cambian, Él cambia también. El creador de este universo tiene que haber sido una persona, porque tiene sentimientos, tiene orden, que está fuera del tiempo y del espacio y de la materia. En el principio creó Dios, el principio del tiempo creó Dios, ¿qué? El cielo. ¿Para qué creó el cielo? Creó el espacio. ¿Para qué? Para poner la tierra ahí. Él no puede estar dentro de eso, Él tiene que estar afuera. Por eso es el primogénito. La tercera relación, ¿cuál es? Que es el creador de todo el universo. Él es la causa instrumental y final de todo. Cristo, presten atención, creó a los mismos demonios que combaten en su contra. Ustedes saben, Satanás es un ser creado. Él sueña con que va a ser como el Altísimo. Pero Él es creado, es finito y puede ser destruido. Y la cuarta relación dice que todas las cosas están en Él y en Él subsisten. En otras palabras, como dije antes, Él nos sostiene. Él mantiene todo unido con el poder de su palabra.
Desgraciadamente, en la época que vivimos, y yo lo siento por los pequeñitos, que si no fuera por los padres que le enseñan sobre la fe en Cristo, yo fui maestro de escuela. Yo enseñé química en la escuela secundaria y computadora. Y enseñé en la escuela media. Si ustedes supieran, y yo me retiré hace ya 9 años. No, 10 años. Si ustedes supieran las cosas que los maestros y las maestras que no enseñan ni las ciencias ni matemáticas, le enseñan a los chicos, ustedes lo sacan de la escuela al día siguiente. Porque estamos sujetos a toda la maldad moral que tiene el ser humano. Entonces hoy en día, hemos llegado tan lejos que ni los paganos que quemaban a sus hijos en las manos del dios Baal, o si el dios palestino o filisteo Dagón, ni ellos hacían las barbaridades que hacen hoy en día. Enseñarle que si usted se siente hombre y es mujer, es hombre. Y se siente mujer, pero es hombre, es mujer. Lo que Dios creó no puede ser cambiado. Usted podrá cambiar en la mente, pero físicamente lo que Él creó no puede ser cambiado. Lo van a cambiar, pero la mutación va a ser como Frankenstein. ¿Ok? Ustedes saben que hoy en día es muy famoso escuchar la ciencia dice. La ciencia no habla. La ciencia es solamente una disciplina. ¿Qué es? Conocer, estudiar. Los que hablan son los científicos. ¿Qué son los científicos? Seres humanos que tienen intereses creados. Yo sé que ustedes no están en el mundo de la ciencia, pero yo que me gusta la ciencia, estoy siempre leyendo. Hace poco acabo de leer un artículo en el cual hay más de 700 papeles científicos que estuvieron a punto de ser nominados para el premio Nobel con información falsa. Pero los que escribieron los artículos se hicieron millonarios cobrando por los artículos. Hoy plagian el cambio. Ustedes, bueno, los que son más viejos como yo, ¿ustedes se acuerdan en los 80 qué pasaba? ¿Cuál era el problema con el clima? El calentamiento global. El mundo se va a calentar. Malthus en los 70, en los años 85, todo el mundo se va a morir de hambre. Todo eso es lo que hoy en día se conoce como teoría crítica. ¿Quién la inventó? Karl Marx, con la dialéctica. Entonces exageran todo. Entonces, como se dan cuenta que el calentamiento global es una mentira, entonces pusieron cambio climático. ¿Ustedes se dan cuenta que el clima cambia? Yo en el mundo que vivo hay invierno, otoño, primavera y verano. O sea que el clima cambia siempre. Por eso gastamos trillones de dólares en hacer paneles solares inútiles, que no sirven para nada, que hay que mantener, lo que cuesta dinero, y no le ahorra nada. Ponemos fuentes eólicas de viento en lugar en la cual el viento sopla solamente el 15% del día. Toda esa gente se hace millonaria con los negocios. El clima sigue cambiando como todo el mundo, como todo el tiempo. El mundo es cíclico. Nosotros conocemos al mundo después del diluvio. Antes del diluvio no sabemos cómo era, porque el diluvio cambió todo. Pero lo que el diluvio cambió, dos cosas. Las placas tectónicas, o sea que en un momento la costra, digamos, del universo, de la Tierra era sólida. El diluvio la cambió. Entonces ahora tenemos, los países están sobre, fíjense acá en Texas. Entonces se dan cuenta las casas que un día la tienen así y mañana la tienen así. ¿O no se dan cuenta? Que las puertas se le abren solas, que si ponen una bolita en el suelo, la bolita que sale corriendo. Que salen afuera y dicen, ¡ay, mira! Se me rajó la pared, porque se dio el cimiento. La tierra se mueve acá.
Porque Texas está arriba de una fuente de gas y el gas se contrae y se expande. Entonces la Tierra se mueve. Pero todo eso es natural del pecado, natural de lo que pasa en el mundo. Pero nosotros no lo vamos a arreglar. Pero eso es lo que hace la ciencia. Y la ciencia lo que está haciendo es, a través de la evolución, que es una teoría que nadie la puede comprobar, porque ¿quién estuvo cuando se creó el mundo? ¿Ustedes estuvieron? No. O sea que los mismos datos que tienen los evolucionistas los tenemos nosotros. ¿Cómo tenemos teorías distintas? O sea, dos teorías no pueden estar ciertas a la misma vez. Tiene que haber una que sea cierta y otra que no. Pero nos venden eso y a quién no nos venden a nosotros. Nosotros estamos muy ocupados con nuestra vida. Criar a nuestros hijos, pagar los impuestos, trabajar. Pero ellos no. Entonces, ustedes no saben el respeto que le tiene un niño o un adolescente a un maestro y un estudiante de colegio de la universidad, peor. Es Dios. Yo hice una maestría en computadoras. Yo viejo, bueno, es más, tuve que ayudarle a los maestros a conectar cables de internet, porque ellos no sabían. Pero los jóvenes, wow, Mr. So-and-so, Mrs. So-and-so, wow, si eran como nosotros. Porque leyeron un libro más que ustedes, son sabios, pero ellos lo adoran. Entonces le ponen en la cabeza todo lo que le ponen es en contra de Dios. ¿Ustedes saben a quién pertenece este mundo? ¿Saben? ¿Qué pasa en Apocalipsis 4? Cuando Juan llega al cielo y ve que sacan un rollo con 7 sellos. Y Juan llora porque nadie es capaz de abrir los sellos. ¿Qué era ese rollo? Ese rollo es el título de propiedad que Dios le entregó a Satanás cuando destruyó el jardín del Edén. Le dio la tierra a esa. Por eso la tierra gime. La tierra está siendo destruida por Satanás, no por nosotros. ¿Qué hacen con esto del transgenderismo, de cambiar el sexo? ¿Ustedes saben cuánto dinero se gasta en la investigación del origen de la vida? ¿Ustedes saben lo que es el origen de la vida? Discúlpeme que me meta en ciencia, pero ustedes saben. Es el estudio de dónde salió la primera célula. El que no sabe nada de química dice, es imposible. Yo le puedo dar, hay cinco cosas que tiene una célula. Polisacáridos, nucleótidos, lípidos, carbohidratos y proteínas. 5 cosas. Yo le puedo dar todo junto a ustedes, tirarlo adentro de una célula y no tienen vida. ¿Qué es lo que le falta? Que Dios escriba el código. Dios escribe el código en cada ser humano que nace. Él lo escribe. Y lo que Él escribe no lo puede entender nadie. De cualquier manera, para terminar. La última cosa es la preeminencia en la iglesia. ¿Para qué creó Cristo la iglesia? ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función fue, nosotros fuimos creados y hechos creyentes en Él. ¿Para qué? Para difundir en el mundo la salvación que hay en Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Qué hicimos con la iglesia? La prostituimos. No nosotros, los falsos maestros. Pero Él es la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros somos su cuerpo. O sea, nosotros somos los pies, las manos, los ojos, la voz de Él. Pero Él es la cabeza, Él es el creador del instrumento que usó para que el mundo se enterara que en Él había salvación.
Para concluir, porque se está haciendo tarde. El mensaje del apóstol Pablo deja bien claro por qué Jesucristo es preeminente en todo. En los evangelios, porque es el mensaje de la buena noticia en la redención que tenemos en su sacrificio en la cruz. Acuérdense que Tim lo leyó hoy, 1 Corintios, versículos 15, versículos 3 al 4. Yo les voy a enseñar lo que me enseñaron, lo que le enseñó Cristo. Que Cristo fue crucificado en la cruz de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué Escrituras hablan de la crucifixión de Cristo? Salmo 22, Isaías 53, 9. Se dispuso su muerte entre los impíos, pero su tumba entre los ricos fue. O sea, esa es su preeminencia en la iglesia. En la redención es porque es la esencia de la redención. Sin Cristo no hay redención. En la creación, como acabo de decir que gasté tiempo porque es un tema. Yo hice mucho tiempo en ministerio apologético. Y más que dedicarme a las otras iglesias, me dediqué a la creación, a lo que yo manejo, lo que yo sé. Él es el creador de este universo. Él lo hizo, todo lo que está en sus manos Él lo hizo. Y por último, la iglesia. Él solamente puede crear y sostener el cuerpo que Él creó. Nosotros le debemos obediencia. ¿Cuántos mandamientos nos dio Jesucristo en su ministerio? ¿Se acuerdan? Uno solo. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Obediencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por esta tarde, por este día, por todo lo que has hecho por nosotros, por dejarnos ver la magnitud de tu preeminencia y de tu amor por todos nosotros, Señor. Te pedimos que nos guíes el resto del día, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Bendícenos el resto del día y haz que meditemos en tu palabra, Señor. Llévanos a los pies de tu cruz para que ahí podamos aprender de ti, Señor mío. Gracias por tu sacrificio, gracias por el amor que nos tienes. Y te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de tu Jesucristo. Amén.